Sea cual fuere la profesión que tengamos, todos sabemos lo que significa la inflación lingüística. No solamente lo sabemos en teoría, sino lamentablemente porque muchos de nosotros la hemos vivido en carne propia. La inflación lingüística significa, para decirlo en términos simples, la emisión de moneda sin referente. Y todos sabemos que, en lo fundamental, la inflación lingüística es peligrosa para las sociedades porque erosiona el concepto mismo de propiedad. Pues bien, ocurre que a nivel de lenguaje también hay un fenómeno al que no le prestamos atención y al que debemos denominar inflación lingüística. ¿Qué significa hablar de inflación lingüística? Significa hablar sencillamente de la emisión de palabras sin referente, de la emisión inorgánica de términos que no nos permiten finalmente conducir a la realidad, que no nos permiten finalmente operar sobre ella, para decirlo de manera simple, que no dicen absolutamente nada. Y estamos llenos de esos términos y a veces en los discursos oficiales caemos en estas palabras inflacionadas. El título de esta conferencia, El sentido de las humanidades en la época actual, creo que debemos tomarlo con las debidas precauciones. Porque palabras y expresiones como educación, extender la cobertura educativa o la mismísima frase educación de calidad suelen aceptarse siempre como buenas noticias, siempre como buenas noticias para los buenos muchachos bien intencionados. Los propios economistas han adherido a esta suerte de acto de fe en todo aquello que convierte cualquier situación, cualquier acto relacionado con la educación en programa o declaración principista. Los economistas han llegado a subrayar que todo incremento del presupuesto repercute, por ejemplo, automática y mecánicamente en el Producto Bruto Interno. Pareciese, y esto quiero subrayarlo, que no importa qué se enseñe, pero extender la cobertura educativa de ese no sé qué se enseña garantizaría per se el costo-beneficio que siempre reclama la ciencia económica. En el último foro sobre juventud y productividad realizado en México, que contó con la asistencia de Bill Clinton y el presidente del BID, Alberto Moreno, se planteó que frente al cambio tecnológico que estamos viviendo, por lo pronto una serie de profesiones y carreras que hoy conocemos habrán desaparecido en poco tiempo, y que mucho de lo que hoy día es trabajo no calificado será reemplazado por autómatas. Así las cosas, se ha dicho en el foro, hay que preparar a los jóvenes para un mundo cambiante, y creo que todos podemos convenir en eso. Se subrayó en el evento que para aprovechar el cambio de tecnósfera, es decir, de la tecnósfera escribal a la tecnósfera electoral que vivimos hoy, hay que volver a las humanidades. Pero cuidado, esta palabra humanidades, como la misma palabra educación, no pueden estar asignadas por
por la inflación lingüística a la que hacíamos referencia en un principio. El concepto subyacente en todo este evento del foro es que educación y humanismo, al trasladarse a la esfera de la política y su quehacer, posibilitarían no solo una mejor toma de decisiones, no solo una mayor productividad, sino un concepto enriquecido de ciudadanía, un mejor ser humano. Entonces, un mundo ciertamente más justo y equitativo, sin los desequilibrios, sin las desigualdades que resultarían de ser precisamente poco humanos, y a los cuales pretendemos combatir a veces, solamente con la magia de las palabras educación y humanismo. Educación y humanismo. Prevengámonos respecto a inflacionar estas dos palabras. Precisamente recurriendo a la historia y a las humanidades reclamadas, debemos tener claro y darnos cuenta que humanismo y humanidades no han significado necesariamente armas para mundos cambiantes y tampoco han significado necesariamente mecanismos para el empoderamiento ciudadano. Desde el Renacimiento es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, la expresión de una sociedad que divide el mundo entre cultos e incultos. Porque si bien el hombre de Vitruvio, que todos tenemos en la cabeza y que está aquí en pantalla, es un trazo y un estudio de perfección de la figura humana, coloca al hombre ideal como centro hacedor del universo. Se propicia así no solo el individualismo e incluso la desconexión del hombre con su entorno, sino, es fácil de entender, por ejemplo, se propicia la desconexión del hombre con el medio ambiente, con todas las consecuencias que sabemos. Pero el asunto es más grave aún, porque ese hombre ideal trazado por Leonardo, culto y meditabundo del Renacimiento, era aquel que sabía leer y escribir, aquel capaz de ser precisamente el hombre ideal, por oposición a las mayorías que incultas se definían como tales por no tener acceso a la escritura. Esa visión de humanismo entrañaba entonces exclusión y subordinación. Esa es la visión que lamentablemente ha alimentado y aún alimenta muchas de las visiones sobre lo que es el humanismo. Peter Sloterdijk es un brillante filósofo alemán que yo invito a leer, en un libro extraordinario que se llama Normas para el Parque Humano. Combate fieramente esas visiones inflacionadas del humanismo y de la educación, pues dice, lo están leyendo en este momento en la pantalla, que la visión del humanismo, vista en la historia, ha terminado siendo
un ejercicio de domesticación de los seres humanos que, pretextando dotarlos a todos, sin excepción, del acceso a la lectura y a la escritura, lo que buscaban era volverlos a todos homogéneos y semejantes, aspirantes permanentes al modelo idealizado que hemos visto de Vitruvio, finalmente inalcanzable para las mayorías. La educación pública, generalizada en Occidente, ha sido presentada como un logro del humanismo, de la solidaridad con los más. Pero como lo estamos viendo gráficamente, se trataba de una educación vertical, donde el maestro tenía la voz definitiva y única, donde la opinión del alumno no existía más. Estamos hablando entonces de una educación que, mediante una concepción hipodérmica de la comunicación, pretendía en lo sustancial hacer a los hombres semejantes, homogéneos, masificados, pero semejantes, homogéneos y masificados en tres principios importantísimos: que fuesen puntuales, que fuesen obedientes y que fuesen repetitivos. Eso es lo que se llama el sistema oculto de la educación, que desde el siglo XIX se masifica en Occidente. Más allá de los nombres de los cursos, la pretensión era homogeneidad, semejanza, masificación, pero puntualidad, obediencia, repetición, porque eso era lo que requería el sistema industrial de producción, consumidores producidos en serie. Homogéneos y semejantes, sí, pero sumisos y obedientes también, imbuidos de valores impuestos a través de lecturas ejemplares. Las sociedades industriales, ya a fines del siglo XIX, lo decíamos, requerían homogeneidad y semejanza en el consumo, porque la producción industrial en serie, también lo decíamos, lo requería. Y muchas veces todo esto se ha hecho invocando la palabra humanismo. Pero he aquí que la comunicación política descubrió que la posibilidad de crear modelos humanos homogéneos y semejantes permitía también crear perversamente una mente masa, capaz de ser conducida hipodérmicamente. Y ejemplos tenemos varios y dolorosos en la historia, y los seguimos teniendo hoy en día. Todos ellos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, convocados en nombre de principios y hasta del propio humanismo. No hay que olvidar, por ejemplo, que un filósofo como Heidegger, tan apreciado por muchos de nosotros, fue una persona totalmente adherente al nacionalsocialismo. ¿Cuál es el denominador común de este sesgo
sagrado tanto a la educación como al humanismo. Lo que en este curso de comunicación política hemos estado trabajando, hemos llamado como escribalidad, donde ciertos textos son considerados como sacralizados. Y primero los sacerdotes, luego los intelectuales eran los únicos capaces de ser intérpretes y mediadores de la verdad escondida, de la verdad que estaba detrás. La mayoría de la gente no podía ni interpretar y menos ser mediadora de los textos sagrados. Solamente podían serlo, insisto en ello, en un principio los sacerdotes y luego los intelectuales. Claramente la escribalidad entonces suponía una comunicación totalmente vertical. Con la electronalidad aparecen los prosumidores. Es decir, el hombre común no solo ya es un consumidor de signos, sino que la tecnosfera electoral lo pone en condiciones de producirlos. Y ello, indudablemente, obliga a la comunicación política a prestar atención permanente y sistemática al feedback ciudadano. Si la escribalidad propició un mundo de consumidores homogéneos, semejantes y pasivos, la electronalidad lo que propicia es un mundo de prosumidores, de ciudadanos empoderados, capaces no solo de consumir signos, sino de producirlos. Si hablamos de humanismo y enseñanza de las humanidades en la sociedad actual, que es el reclamo del foro para la productividad que mencionamos, de la juventud para la productividad que mencionamos hace un rato, si hablamos de humanismo y educación, entonces, y productividad y juventud, yo creo que hay que tener muy claro que hay que diferenciar el humanismo inhibidor de la escribalidad del humanismo desinhibidor por el cual debemos transitar hoy en este mundo de la electronalidad y de la cultura digital. Mientras que el humanismo inhibidor significaba, lo hemos dicho, pasividad del consumidor, obediencia del consumidor, espera siempre de instrucciones propiciadas por terceros, la tecnosfera electoral nos pone entre ciudadanos consumidores. Ayer el humanismo inhibidor, ciertas visiones de él, insisto, hicieron que los sacerdotes y los intelectuales fueron los exclusivos moldeadores de la conducta social, que propiciasen entonces hasta modelos políticos, sociales, propiciaron las monarquías, propiciaron el concepto de Estado-Nación, propiciaron la universalidad, que significa una sola versión de las cosas, propiciaron democracias, pero también dictaduras. En el fondo, es humanismo inhibidor al vernos como hombres homogéneos y semejantes, nos hizo vivir en sociedades cerradas que no valoraban lo diferente y que solamente adherían al texto sacralizado. Hoy, en cambio, los sacerdotes
es cierto, pueden seguir pretendiendo orientar la conducta social, han sido ganados por los ciudadanos, por los seguidores, por todos nosotros, que en el fondo, a través de las redes sociales, a través de la electoralidad, podemos también contribuir a moldear la conducta social. Y en el fondo, hoy día, si nosotros pensamos en un humanismo desinhibidor, estamos pensando ya únicamente en democracia, estamos pensando ya únicamente en Estados-naciones abiertos a la multiversalidad, no a la universalidad, abiertos a valorar la diferencia, no lo objeto. Estamos hablando entonces de una apertura